Buenas tengan todos, hoy día vamos a ver lo que son los gráficos de dispersión. Para empezar podríamos definir lo que es un gráfico de dispersión. Los gráficos de dispersión buscan mostrarnos la relación que existe entre dos variables o también busca mostrarnos el comportamiento que tienen. Esa sería la idea fundamental detrás de cualquier gráfico de análisis de datos. No buscan darnos una última decisión, sino mostrarnos o darnos de manera intuitiva cómo se están comportando los datos. Y el gráfico de dispersión busca mostrarnos esto, ya sea correlación o tendencia. Ahora bien, para hacer gráficos dentro del entorno de trabajo de R hay diferentes maneras. Podemos usar las funciones de la librería base de R o usar un paquete que se denomina como ggplot2, que que es dentro del mundo de TDVerse, que son una serie de paquetes que están estandarizados y de amplio uso, que tratan de hacernos las cosas más fáciles. Vamos a tratar de hacerlo de las dos maneras. Los datos base que vamos a utilizar para realizar estos ejemplos va a ser mtcars o simplemente cars, que está dentro de la librería base de R. Podemos empezar inspeccionando los datos. Una de las funciones más utilizadas dentro de R para poder visualizar las variables dentro de una base de datos es str. Metemos la base de datos. Esta función nos muestra la estructura que tiene el DataFrame. Nos dice que tiene 50 observaciones y dos variables. Una de las variables es velocidad y distancia. En sí, esta base de datos nos muestra que a cada distancia cuánta velocidad ha podido alcanzar el vehículo. Pero esta información no nos da una intuición de cómo se están relacionando la variable velocidad y distancia. Para esto es que utilizamos los gráficos de dispersión. Ahora bien, para poder graficar la relación que existe entre estas dos variables dentro del entorno de trabajo de R, existen dos caminos. El primer camino sería usar la función básica de las librerías bases de R, que esta se conoce como plot. A esta función plot hay que pasarle en esencia tres parámetros. El primer parámetro sería el vector que va a ir en el eje X. En este caso llamamos al data frame, sería cars, y lo indexamos. Le decimos que nos pase todas las filas, que lo hacemos simplemente dejando vacío y colocamos una coma. Ahora decimos que nos pase qué columna. En este caso la columna speed, que sería la velocidad. Ahora en el siguiente parámetro, que sería el y, pasamos lo mismo, llamamos al data frame, lo indexamos, le decimos que nos traiga todas las filas y que sea la columna distancia. Ahora lo importante sería aquí colocarle el parámetro type, qué tipo de gráfico quieres renderizar, y le colocamos la palabra reservada de p, que hace referencia a points. Por eso queremos un gráfico de puntos, que sería un gráfico de dispersión. Y cuando ejecutamos esta línea, en la parte de los gráficos va a aparecer el gráfico de dispersión. Como pueden ver, en la parte inferior derecha se renderiza el gráfico de dispersión. Podríamos personalizarlo más, como colocarle, cambiarle los títulos y colocarle un título que diga gráfico de dispersión. Si ustedes quieren explorar todos los parámetros que pueden modificar dentro de la función plot, simplemente se vienen aquí a la consola, colocan el símbolo de pregunta y plot. Eso les va a renderizar aquí. Escogen el primero, si les sale esto, la función default, y les va a mostrar todos los parámetros que acepta esta función. Main se refiere al título, xlim pueden incluso modificar todas estas propiedades. Esta es una manera de hacer el gráfico de expresión, pero en sí no es la más utilizada dentro del análisis de datos. Es un código poco legible, es lo que se dice. Ahora bien, solo estamos haciendo un gráfico de expresión simple, pero cuando es más complejo, cuando queremos hacer varios gráficos de dispersión, esto se vuelve poco intuitivo. Y es por eso que la librería ggplot junto con dplr vienen a solucionar esto. Simplemente lo instalan con la función install package, lo colocan entre comillas, si esto es importante,
y el paquete install package ggplot2. Luego de instalarlo, lo pueden activar con la función library. Una nota adicional, la función library puede hacer lo mismo que la función require, solo como nota. La diferencia es que la función require te dice qué dependencias utiliza un paquete. Ahora bien, antes de usar estas librerías hay que anteponer algunos conceptos, que es como la filosofía para hacer gráficos con ggplot2. Ahora bien, este tipo de filosofía se divide en dos partes. Primero hay que declarar las variables que se va a usar en el gráfico y la segunda tiene que ver más con la forma, que vamos a decir qué tipo de gráfico queremos y qué cosas más le queremos meter al gráfico. Y esto nos hace más fácil DPLL y ggplot2. Primero declaramos el data frame que vamos a usar, en este caso cars. Ahora, el símbolo que vamos a utilizar es un símbolo comodín, que le llaman el símbolo pipe o de cañería, que lo que hace esto es agarra lo que le des aquí a la izquierda y lo va a pasar como primer parámetro a la siguiente función que tú declares. En este caso, la función que vamos a declarar se llama ggplot y esta función va a estar en todos los gráficos ggplot2. Dentro de esta función es donde debemos declarar las variables que vamos a usar en el gráfico. Y a la vez dentro de esta variable tenemos que declarar sí o sí esta variable, esta función que es AES. Dentro de esta función AES vamos a meter todas las variables que vamos a usar en el gráfico. En este caso, el gráfico va a usar una variable que se llama X, que aquí directamente tenemos que decirle la variable que vamos a usar como X, speed. No necesitamos colocarlo entre paréntesis, ni entre comillas, ni nada. Directamente. Ahora declaramos el parámetro y colocamos la variable this. La función AES va a tomar las variables del data frame cars, por eso no es necesario que indexemos ni nada por el estilo. Ya hemos acabado con la primera parte, cuál es, que es declarar las variables que se va a usar dentro del gráfico ggplot. Ahora declaramos la geometría. La geometría nos quiere decir qué tipo de gráfico queremos graficar. Simplemente colocamos geo y ya nos va a autocompletar y le ponemos geo point y no necesitamos nada más y se vuelve más legible este tipo de gráficos y simplemente le damos a correr el código y como pueden ver nos renderiza el mismo gráfico. Y lo interesante de ggplot2 es que nos dota de diferentes funciones a la hora de querer darle más personalización al gráfico. Por ejemplo, simplemente colocando el símbolo más podemos llamar otra función que se llama ggtitle, que nos permite darle un título. Gráfico de dispersión. Y para hacer más legible el código pueden ir bajando, dejando el símbolo de más arriba y añadir más personalizaciones. Ya hemos colocado el título. Si quieren renombrar los ejes del gráfico, simplemente pueden colocar xlab y le colocamos en xlab sería la velocidad. Y como puede ser obvio, para poder modificar el eje Y, simplemente colocan ylab y el nombre que le quieren colocar, que sería la distancia. Y si nuevamente corremos esta función, nos va a renderizar el gráfico con todas las modificaciones que hemos hecho. Y ahí nos agrega el gráfico, el título, la modificación en los ejes. Y esto sería lo más básico para hacer un gráfico de dispersión. También hay maneras de agregar temas, o sea, estilos de gráfico,
Eso es la ventaja de trabajar con ggplot2, que como está desarrollado por la comunidad de ERE, le van haciendo modificaciones y agregando funciones. Simplemente van al repositorio de GitHub o simplemente colocan ggplot2 documentación y les va a salir todos los temas que igual que se puede hacer con esta librería. Ahora, lo que nos faltaría ver sería realizar un gráfico de dispersión con el entorno de trabajo de Python. Y para eso hemos creado un script. Y también desde el entorno de RStudio se puede trabajar con librerías Python. Para usar Python dentro de RStudio necesitan un paquete de R que se llama Reticulate y simplemente tienen que activarlo. Yo ya lo tengo instalado. Y la ventaja de el paquete Reticulate es que nos permite integrar el trabajo que hacemos en R y el trabajo que hacemos en Python. Es decir, que lo que yo tengo guardado en memoria en R lo puedo usar en el entorno de trabajo de Python. Esa es la principal ventaja que nos ofrece el paquete Reticulate. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a usar la misma base de datos que es el Data Frame Cars para poder hacer un gráfico de dispersión usando Python. Ahora, los primeros dos paquetes que necesitamos para poder hacer gráficos en Python sería la librería NumPy y la librería Matplotlib. La librería NumPy nos permite manejar arrays y la librería Matplotlib nos dota de funciones para poder hacer gráficos con R, con Python. Y una vez llamadas y darles un alias, podemos llamar a las siguientes funciones. La principal ventaja de trabajar Python con RStudio y el paquete Reticulate es que nos permite cargar en memoria o trabajar con todos los objetos cargados en memoria o guardados dentro del campo de R y poder usarlos en el campo de Python, haciendo uso del objeto R. Y lo indexamos como lo haríamos en cualquier objeto Python y llamamos a las diferentes bases de datos o funciones que tengamos cargadas en el entorno de trabajo de R. Ahora podemos ejecutar estas líneas para empezar. Y como podemos ver ya ha empezado a llamar. Nuevamente ejecutamos NumPy. Ha cargado un objeto llamado NP. Ahora va a cargar un objeto llamado PLT con la clase matplotlib pyplot. Ahora bien, cargamos las variables que estamos llamando desde el entorno de trabajo de R y los va a transformar en arrays. Ya ha cargado el array de X, ahora va a cargar el array de Y. Ahora, para poder hacer un gráfico dentro del entorno de trabajo de Python, primero debemos limpiar la memoria. Esto es para que no se sobrepongan gráficos y no se cree errores. Por eso llamamos al objeto PLT y llamamos a la función de clear o de clear para limpiar la memoria RAM de los objetos. Ahora, para poder cargar el gráfico de dispersión dentro del trabajo de Python, simplemente llamamos a la función PLT y al tipo de gráfico que queremos hacer, en este caso un scatter. A los gráficos de dispersión también se les conoce como scatter plots, gráficos de dispersión. Y le pasamos las variables que hemos cargado, que en este caso son X y Y, pero en Python no basta con esto. Si bien ya hemos cargado el gráfico, todavía no le hemos dicho a Python que no los visualice. Y eso lo logramos llamando nuevamente al objeto PLT y la función show. Con eso ya estaría el gráfico de dispersión cargado desde Python. Ejecutamos la función de limpieza, llamamos a la función que construye el gráfico y como pueden ver no nos muestra. Recién cuando ejecutemos la función pltshow nos va a mostrar el gráfico. Y lo renderiza y como pueden ver aquí está el gráfico de dispersión dentro del entorno de trabajo de RStudio. Esto sería todo por hoy. El código va a estar en el repositorio de GitHub, el enlace va a estar en la descripción, lo mismo el artículo del video va a estar en la descripción. Sin más que decir, gracias.